¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Continuando con el curso de Golang, el día de hoy vamos a hablar acerca de las estructuras en Golang. Estamos trabajando con la versión 1.23.6, pero ya salió la 1.24. Los cambios no son casi ninguno para el caso de estructuras, así que esto los ejemplos y el código que damos acá te va a servir para cualquier tipo de versión de Golang. Así que empecemos definiendo qué cosa es una estructura. Ahí tienes las 25 keywords que tiene el lenguaje Golang, donde he resaltado struct y type, que son las que nos van a servir en este momento. En este caso nosotros tenemos aquí la definición de una estructura. Una estructura es un tipo de dato compuesto definido por el usuario, en este caso el programador o los programadores que están escribiendo una aplicación, donde se agrupan valores relacionados entre sí. La sintaxis es la que tienen en pantalla. Usas dos keywords del lenguaje, usas type y usas struct. Le vas a poner un nombre a tu estructura y vas a envolver entre llaves los campos relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos una demostración de cómo se crea una estructura. Estructura user, ¿no? Empezamos diciendo, este type es un tipo, user es el nombre que tú le pones, struct es el keyword que le hace entender al compilador, al lenguaje en sí, que lo que viene a continuación va a ser una estructura. Y vas a poner los campos que están relacionados entre sí, para este caso, para el caso de un usuario. El usuario tiene un nombre, una edad, si es que eso no es admin, y tiene una lista de roles y tiene unas etiquetas, ¿no? Entonces aquí definimos los campos. Algo curioso que podemos ver acá, por ejemplo, es que tenemos una estructura anidada, donde uno de los campos viene a ser otra estructura, que a su vez la definimos aquí a la derecha. Type, tag, es una estructura que tiene dos componentes. ID y tag name, donde ID es un entero sin signo y la etiqueta tag name es una cadena de texto. Entonces, de esta forma, creamos una estructura. En nuestra aplicación normalmente se suele crear las estructuras en un paquete separado y desde el código principal, desde el main package, sueles llamar a este otro paquete con todas las estructuras. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero ya tienes creada tu estructura. Ahora, ¿cómo utilizas esta estructura? ¿Cómo la usas en tu aplicación? ¿Cómo la inicializas con valores? De la siguiente forma, señores y señoras. Tenemos aquí una variable user y le vamos a pasar que va a ser de este tipo de estructura. Entonces le decimos de la siguiente manera, le decimos el nombre de la estructura que es user con mayúscula entre llaves. Esto de mayúscula y minúscula no es necesario. Normalmente en Golang tú sueles indicarle una letra capitalizada dentro de un paquete diferente para que este método sea público, ya sea un type o un método, no sé. En este caso, eso es indiferente, puede ser minúscula o mayúscula. Ahora, el nombre, la edad, y todo el contenido de los valores de este usuario se le estamos pasando de esta forma. Estamos indicándole cuál es la propiedad y el valor al token. Name, John. Edad, 30. Es admin, true. Los roles son los siguientes y las etiquetas también son las siguientes. Una vez que ya inicializamos esta estructura, para poder acceder a los valores individuales, hacemos lo siguiente. User.name y nos va a dar John. User.age y nos va a dar la edad. Y así. De esta manera ya tenemos inicializada una estructura y ya podemos empezar a trabajar con ella. Pero lo importante, o lo súper chévere, es que tú puedes asociarle métodos a esta estructura. Antes de esto, quiero comentarles, por ejemplo, que hay una mala práctica que se suele hacer. Recomendable, gente, cuando tú trabajas en una aplicación, en un proyecto, no estás trabajando solo. Trabajas con más personas, trabajas con más developers. O es más, trabajas con tu yo del pasado, con tu yo del futuro. Con código que te vas a enfrentar a, de repente, problemas o issues o bugs, donde tú no sabes quién escribió ese código, tal vez fuiste tú, pero no lo entiendes. Entonces, lo ideal es que hagas código legible, código que la gente pueda entender, no solo el compilador. Y una forma de inicializar una estructura también suele ser en línea. De esta forma, sin indicarle el nombre de propiedades ni nada. Tú puedes pasarle en el orden en donde tu estructura fue creada, le puedes pasar los valores de forma directa. Y esto en teoría debería funcionar, pero es una mala práctica porque no es legible, porque no es mantenible. Porque si de repente tu estructura cambió en el orden alguna que otra propiedad o se le agregó otra propiedad encima de otra y el orden es diferente, esto te va a generar un problema. Entonces, si estás trabajando con un equipo o estás trabajando solo, recuerda siempre tratar de ser simple, sencillo, claro y que las cosas sean legibles. Para ti es algo que te va a ayudar bastante cuando estés creando nuevas aplicaciones. Y entonces esto no es recomendable, ¿ya? Inicializar toda tu estructura en una sola línea no es recomendable. Hazlo de la forma bacán, de la forma chévere, de la forma pulcra y limpia, indicándole las propiedades, los nombres y los valores de esta manera. Es más legible, es mantenible, no depende del orden, es recomendable para más de un campo. Si tienes solamente una estructura con un solo campo, por ejemplo un name, no hay problema. Pero si tienes más campos y si tu estructura va creciendo, va aumentando, esto va a ser un dolor de cabeza. Sobre todo si la utilizas bastante.
Así que gente, tengan en claro esto. Si trabajas con un equipo de desarrolladores, que lo vas a hacer si ya no lo estás haciendo. Y tienes que ser legible, claro, usa clean code, trata de ponerle bonitos nombres a tus variables, nombres entendibles que tengan significado para tu método y eso, etc. Ahora, lo que les comentaba hace rato, lo más chévere, lo más bacán de trabajar con estructuras es que puedes asociarle métodos a tu estructura. ¿De qué forma lo haces? Tenemos una sintaxis muy peculiar y es la siguiente. Cuando tú creas una estructura, por ejemplo acá, type user struct, le puedes asociar un método diciéndole, esta función va asociada a la estructura user. Dentro de esta U, que va a ser una copia de la estructura, una copia, ¿no? Se le está pasando por valor, una copia. Y por ejemplo este método que se llama isAdminUser, ya dentro de su bloque de código, dentro de ese scope, ya puede acceder a esta variable U, que es la estructura en sí, y le puede retornar el valor de isAdmin después que le inicialices. Por ejemplo acá, esta estructura está inicializada, esta estructura user, le inicializamos con nuestros valores, donde isAdmin es true. Entonces cuando usemos el método isAdminUser, que es el de aquí, nos va a retornar este valor, que es true. Ahí ya, ahí queda. Vamos a asociarle otro método que se llama hasRole, donde le vamos a pasar un parámetro role, y lo que va a hacer es recorrer este slice de roles y verificar si es que el role que le pasamos está contenido dentro de ese slice. Si es que está contenido, te va a dar un true, y si es que no está contenido, te va a dar un false. Lo hacemos con admin, nos da true. Lo hacemos con editor, nos da true, porque está aquí contenido. Y si ponemos writer, nos va a dar un false porque no está contenido. Es básicamente la forma en la que funcionan estos métodos asociados. Esta es la sintaxis, no cambia mucho de un método cualquiera, solamente le agregamos esta parte de aquí para poder acceder a esa copia de la estructura. Y acá tenemos un método, un ejemplo un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque le estamos asociando un método que se llama hashtag, que hace casi lo mismo de hasRoles, recorre el slice de etiquetas y te va a decir si es que la que le pasaste por parámetro está o no está contenida. Y si es que está, chévere, te va a dar un true. Si es que no está, te va a dar un false. Pero ¿dónde está lo interesante? En el método que viene, en este método asociado, hashtags, es un variadic method, porque mira que estamos usando los 3 puntos como el split operator, para que le podemos pasar una cantidad de tags separadas por comas que nosotros querramos, como en este caso sat y word. Y esto va a retornar un booleano, y este método además está asociado a la estructura user. Y la copia es u. U va a copiarse dentro de este bloque y vamos a recorrer ahora, vamos a hacer un for range de tags. ¿Qué cosa es tags? Lo que le pasas arriba, como un parámetro. Entonces estas etiquetas se recorren y dentro de este for se va a preguntar usando este método anterior, el hashtag que está aquí arriba, que a su vez tiene otro for range, ¿ok? Y si es que no está contenida, te va a dar un false, y si es que nunca te da un false, te va a dar un true, que significa que sí tiene esas etiquetas. Así de simple, así de sencillo. Ya tenemos aquí unos métodos muy interesantes y así le puedes ir agregando otro tipo de métodos asociados. Pero probablemente a la hora de agregarle más métodos vas a querer cambiar valores dentro de tu estructura. Y si tú intentas cambiar valores dentro de tu estructura, recuerda que aquí estamos pasando los valores por valor, es una copia. Hay dos formas de pasarle valores a una función, a un método. Puedes hacerlo por referencia o por valor. En este caso lo estamos haciendo por valor. ¿Cómo le decimos a nuestro método que lo que queremos hacer es cambios en el elemento original, en la estructura original? Aquí estamos pasándole por valor de toda la vida, intentamos cambiar el nombre, ¿no? Y al pasarle por valor, Go hace una copia de la estructura y esa copia vive solamente dentro de estas llaves, en este bloque, en este scope. No va a poder hacer ningún cambio fuera de este scope. Pero si lo hacemos a través de una referencia, como en el caso de punteros, para decirle que esta es una referencia, es un puntero a esta estructura user, usamos el asterisco, ¿no? Usa tu asterisco, gente. Usa tu asterisco y vas a poder acá decirle, yo quiero que esta U sea una referencia a mi estructura user. Y quiero cambiar el nombre. Ahora recién se va a poder cambiar el nombre porque estás diciendo, esta es una referencia. Estamos apuntando a la dirección en memoria para hacer los cambios en esta variable, bla, bla, bla. Ya. Pero aquí, por ejemplo, el mismo compilador te va a decir, oye, mano, este es un user's right to fill a name. Estás haciéndolo por las puras, porque todo este cambio que vas a hacer dentro de tu supuesta variable no va a afectar a la estructura original. A user no le va a afectar en nada. Así que el compilador, el Golang, te va a decir,
induces guide to field name. Estás mal, brother. Estás mal. Esto que estás haciendo es un chiste. No va a cambiar ningún valor porque esto estás pasándolo por valor. Si quieres cambiarlo, tienes que hacerlo por referencia. Entonces le vas a pasar el asterisco, vas a usar tu asterisco y vas a decirle, esta U ya no quiero que sea una copia, quiero que sea una referencia a mi estructura original y que cuando hagas un cambio acá, que se lo cambie en la dirección de memoria y que el valor cambie realmente. Vamos a ver un ejemplo ahorita. ¿Qué más tenemos acá? Algo interesante, algo muy interesante. Es que tú, cuando estás usando estructuras, normalmente si tienes una estructura que te llegó de una solicitud o un formulario o una base de datos, lo que tú quieras, vas a hacer cambios, vas a serializarlo, porque en la base de datos no se entiende lo que es una estructura. Y en una página web no entienden lo que es una estructura. Ahí entienden objetos JSON, lo que es el mundo de JavaScript. Y en una base de datos entienden keywords, SQL y ese tipo de cuestiones. En una base no relacional entienden BSON, Binary JSON. Y así. Entonces, para ese tipo de situaciones, cuando hagas serialización de datos, encoding, decoding, a diferentes tipos de formatos, XML, lo que tú quieras, vas a utilizar metadata, etiquetas. En este caso, las estructuras también, tú le puedes pasar una etiqueta usando los backticks. Con los backticks tú le dices, cuando transformes esta estructura a un JSON, quiero que este campo sea ID, en minúsculas. Quiero, por ejemplo, que esta etiqueta isAdmin sea así, todo en minúsculas. O quiero que este tag name sea simplemente name cuando lo transformes a JSON. ¿Y cómo transformas en Golang una estructura a formato JSON? Usas JSON.Marshall. Tiene un algoritmo que lo transforma y simplemente te va a dar dos cosas. Te retorna un slice de bytes o te retorna un error si no se pudo decodificar o codificar. Entonces lo usas de la siguiente forma. El value y el error. Si existe error, entonces no funcionó y le vas a imprimir el error al usuario. Y si es que funcionó, nunca va a entrar acá y te va a mostrar en pantalla el valor, ¿no? Como esto es un slice de bytes con string, lo convertimos en una cadena normal y te muestra esto. Vamos a ver un ejemplo de detalle, pero aquí la bibliografía lo saqué de aquí. Aquí tenemos más. Tenemos una lista grande de las etiquetas muy conocidas, ¿no? Tenemos para GraphQL, para Bison, para DB, DynamoDAB. Tenemos Feature, Gorm, ¿no? GraphQL, acá está el mismo JSON y así hay varios. XML para el formato YAML y así. Vamos a hacer un ejemplo práctico y sencillo. Vamos a crear aquí, por ejemplo, un módulo, GoMod init.example.com/structs, lo que tú quieras. Con esto se crea nuestro archivo GoMod y ahora lo clásico, vamos a crear un touch main.go. Y este main.go va a ser parte de nuestro package main y va a tener la clásica función de inicio, la función principal. Y esta función principal va a tener aquí una estructura, va a ser mi usuario y que va a ser una estructura user, bla bla bla. User y aquí le ponemos todo lo que sea ya. Y este user va a estar acá, type user va a ser una estructura y le ponemos lo siguiente, va a tener un name que va a ser una string. Ya, solamente por ahora, solamente esto ya. Y aquí le decimos que nuestro nombre va a ser John Salchichón. fmt.println. Y aquí le decimos user.name. Y le vamos a colocar así ya, John, para que lo entiendan. Ok, vamos a correr go run main.go. Y en efecto, ahí está John. ¿Qué pasa si tenemos muchas estructuras? Ok, por ejemplo, esto de aquí, aparte tienes isAdmin, que va a ser un booleano, y aparte de esto tenemos, por ejemplo, un age, una edad, que va a ser un entero, y tenemos roles, que va a ser un slice, y muchas otras cosas más, ¿no? Vamos a tener ahí. Pero esto es solamente un ejemplo. Ahora, esto falla, y para este tipo de situaciones, ya les he comentado, tenemos más de un campo, hazlo bien, hazlo así, hazle así, y pásale el nombre de los campos, pásale el nombre de los campos de forma correcta. Esto de aquí no lo estoy usando porque no estamos imprimiéndolo, pero vamos a imprimir de arranque toda la estructura user. Ahora veamos que nos bota la consola. Nos dice, bueno, esta es tu estructura, tienen John Doe, True y bla bla bla. ¿Qué se suele hacer cuando tienes muchos elementos para que esté todo ordenadito, todo muy chévere? Vamos a crear una carpeta mkdir, la famosa package. Y dentro de este package vamos a crear una nueva carpeta. Nuestro paquete se va a llamar structs. Y podemos meter aquí de forma ordenadita todas las estructuras. Le ponemos acá structs.go y esto va a ser parte del package structs.
Y lo voy a colocar aquí, voy a cerrar esto y me llevo esta estructura de acá. Me la llevo y la coloco acá. Guardo y ahora no me funciona esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que importarlo. Pongo user, bla, bla, bla. Listo, ahora vamos a borrar todo esto de acá hasta aquí. Quiero que lo importe automático. User, dos puntos, igual, structs.user y ahí está. John Doe, isAdmin, la edad, los roles y todo lo que sea necesario. Guardamos y cerramos las llaves y aquí lo vamos a imprimir en pantalla. Imprimimos user. Listo. Ya se importó. Vemos acá, está importado. Packexample.com struct package struct. Es importante que si tú estás usando módulos, que esta URL normalmente suele ser el repo de GitHub, ¿no? Yo le he puesto así, ejemplo simplemente. Ahora tenemos esto. Pero ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, crear una etiqueta tag? Perdón, un campo tag que sea de tipo, que sea un slide de tags. Así. Vamos a tener que crear nuevamente aquí nuestro estructura tag que va a tener dos cositas acá. Va a tener un tag name que va a ser un string y va a tener de repente un ID. No sé. Que va a ser int. Listo, porque no puede haber IDs negativos, ¿no? Ya, básicamente esto. Entonces de esta manera aquí nos falta agregar nuestras etiquetas. Así, así y así. Listo. Ya está. Ahora imprimimos todo nuevamente. A ver si funciona. Uy. Ya. Go run main.go. Funciona. Todo chévere, todo bacán, todo correcto. Ahora, si esto lo vamos a transformar a un JSON, vamos a tener que pasarle la metadata. En este caso, las etiquetas. Y para esto hacemos lo siguiente. Quiero que esto sea tag name cuando lo transformemos a JSON. Y lo mismo para esta parte de acá. isAdmin. Bueno, lo demás lo vamos a dejar así a ver qué pasa. Y si queremos transformarlo a JSON, ya sabemos acá, vamos a utilizar nuestro famoso Marshall. Así que le ponemos json.marshall de user. Y esto nos va a dar dos cosas. Porque, ¿cómo sabes que te va a dar dos cosas? La gente siempre checa acá. Value y el error. Venimos acá a chequear y dice json.marshall te va a devolver un slice de bytes, que es nuestro value, o un error, ¿no? Y te va a dar una especie de documentación chiquita, hasta ejemplos te puede dar. Así que lo primero que hacemos es chequear que no haya barrier, que no haya error. Vamos a hacer una condicional acá. Si es que no existe un error, si el error es diferente de nil, hacemos esto de acá, imprimimos y bla bla bla. Ya le damos el return por si acá. Y además de esto, si es que no pasa nada, aquí vamos a imprimir el value. Entonces esto nos debe imprimir en pantalla el objeto JSON. ¿Ven que value está así? Porque es un slice de bytes. Si lo que queremos hacer nosotros es ver el string que contiene, el string que significan todos esos bytes, usamos esto. Ahí está. Vamos a ver esto en formato JSON. Es lo siguiente y lo voy a colocar aquí para que se vea contrastado con las etiquetas que hemos utilizado. Venimos acá. Ya, por aquí, por acá. Este es nuestro arreglo. Listo, correcto. Todo bien, todo correcto, todo chévere. Ya, queda así. Estamos viendo acá, por ejemplo, para el caso de tags, que no hemos usado la etiqueta, en la metadata, se lo lleva y se lo trae tal y como es. Pero isAdmin es diferente aquí porque le hemos dicho que al transformarlo, a serializarlo a JSON, lo haga utilizando esta propiedad, este valor, esta etiqueta. Y bueno, chicos, con eso hemos visto cómo trabajar. Con punteros incluso, ¿no? Con punteros. Acá no vamos a asociar ningún método, pero vamos a asociarle un método, ¿ya? Le vamos a poner, por ejemplo, una función que esté asociado al user que se va a llamar changeName, ¿ya? changeName string, y lo que te va a hacer es lo siguiente. Este nombre va a ser ahora codea.
Listo. ¿Y te va a retornar el nombre? No. No quiero que te retorne nada. Ya, bueno. Listo, ahora sí. No está usado porque está en minúscula. Vamos a ponerlo en mayúscula. Ahora venimos acá. Esto lo vamos a comentar. Pin, pin, pin. Pa. Y venimos y decimos, por ejemplo, user.chainname. Y ya va a pasar el chainname. Se lo podemos pasar como parámetro, pero lo voy a dejar así nada más, ¿ya? Y ahora vamos a imprimir user. Corremos el programa y vemos Codea. Ahora el nombre es Codea. Vamos a poner codea.name. Queremos imprimir solamente el nombre, Codea. Ahora, ¿qué pasa si no usamos un puntero acá? Le quitamos esto, guardamos. Ahí nos da un user right of field name. El compilador nos da ese error y sigue siendo John Doe. Por eso es que podemos usar acá. Tenemos que pasarle la referencia. Esta es una referencia. Quiero que el cambio lo hagas al valor principal, no a la copia. Si no le pasas el puntero, esto lo va a hacer a la copia y es completamente inútil porque no va a tener ningún efecto en tu estructura original. Así que chicos, ya saben, usen punteros, métodos asociados. Ya hemos aprendido acá un montón de cosas, así que pueden empezar a crear nuevos métodos, hagan prácticas y, por ejemplo, pueden hacer una REST API con ciertas estructuras y métodos asociados y que a su vez hagan uso de las etiquetas de la metadata de acá. Bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que hayan aprendido un montón, así que nos vemos en un siguiente video. Me dicen qué les pareció, si les gustó o no les gustó, quieren más videos de Golang o de qué otro lenguaje, así que hasta luego, chau.